SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves, día de San José, día grande además en Valencia. Vamos a empezar con el análisis de toda la política nacional e internacional. Todo está atravesado por la guerra y ahora lo van a ver, porque más allá de esa extensión de la guerra, con esa preocupación por la afectación que hay del suministro, por haber sido afectadas plataformas energéticas tanto de gas como de petróleo, y esto empieza a tener serias consecuencias ya en los precios del carburante, pero no solo en los precios del carburante, de todo ello vamos a hablar. También tiene consecuencias en la política nacional y en el debate nacional aquí en España. Primero saludamos a los analistas de esta mañana. Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Javier Aroca. A las pepas y a los pepes. Ah, vale, voy a decir, yo no, por mi parte sé. Nada, pero sí, no, felicidades a las pepas, a los pepes, Josés y padres. Exacto, es verdad. Que hoy es el día del padre. Javier Aroca, buenos días. Buenos días y felicidades a mi hijo. Mira, pues felicidades a la parte que te toca a ti José. también. Se llama José. No, es padre. A quien no vamos a felicitar es a Nacho Corredor, porque no es ni José ni padre. De momento no. Que tú sepas, al menos. Y bueno, felicito a Javier porque felicitar los santos en la SER, desde luego, es algo que seguro que le hace mucha ilusión. También por la parte de padre. Vamos a empezar, y lo vamos a hacer con algo que les contábamos a las 8 de la mañana, y es que el gobierno asume ya que no va a poder presentar los presupuestos antes de que termine este mes, el mes de marzo, tal y como había prometido, repetido en insistentes ocasiones. Aquí mismo nos lo contó el día 27 de febrero María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. El año pasado y el anterior prorrogó las cuentas, ahora llegaba tarde a la obligación constitucional de presentarlas este año. Dijo, lo haré antes de que termine el primer trimestre, y parece que como mínimo se va a seguir retrasando. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. De hecho, fue el propio presidente del gobierno el que enfrió esta posibilidad. Insistía en que la situación por la guerra es de máxima emergencia y que es importante atender a eso, y a partir de ahí fuentes de Moncloa van reconociendo que se complica mucho cumplir con su plazo, porque además la encargada de elaborar esos presupuestos es la ministra de Hacienda, es la candidata del PSOE en Andalucía. Se va a enfrentar a elecciones en cuestión de semanas, así que también más pronto que tarde va a tener que salir del gobierno. Sí, esa es otra de las consecuencias de este nuevo retraso, que difícilmente será la vicepresidenta Montero la que pueda presentar esas cuentas en caso de que se lleguen a retomar, porque el gobierno asume que no va a poder cumplir con ese compromiso, con esa meta que se había fijado para el mes de marzo. El calendario en Andalucía y la evolución del conflicto deja en el aire, por tanto, quién presentaría esas cuentas y cuándo se retomaría la tarea. Lo cierto es que fue el martes de esta misma semana la última vez que la Moncloa reiteró que los presupuestos se aprobarían antes del 31 de marzo. Lo dijo la portavoz Elma Saiz. Sí, en relación a los presupuestos, así lo hemos dicho, y todavía estamos atravesando la mitad del mes de marzo, con lo cual, en ese sentido, pues como hemos dicho, cumpliremos con lo verbalizado de presentar el proyecto de presupuestos. Pero ayer, a preguntas directas de la SER, en rueda de prensa, el presidente dejaba en el aire esos plazos. Sobre los presupuestos, otro tanto de lo mismo. Mire, estamos ahora mismo gestionando, yo creo que una de las mayores crisis que durante todos los años de mi mandato he tenido que gestionar. Y creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa, y en consecuencia las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles, no solamente en términos de desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio, y también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares. Nosotros, Moncloa, Ángels, creen que no tiene mucho sentido presentar un proyecto de presupuestos en esta coyuntura de incertidumbre que por ahora no saben qué efectos puede tener sobre la economía. Aseguran que las previsiones con las que están hechas las cuentas pueden saltar por los aires si la escalada bélica se mantiene, así que la orden del presidente del gobierno es concentrar todos los esfuerzos en la preparación del decreto que el Consejo de Ministros va a aprobar el viernes y en seguir monitorizando la situación por si hay que adoptar nuevas medidas. Lo cierto es que el gobierno ha ido
ido retrasando la aprobación de las cuentas ante la falta de apoyos para sacarlas adelante. Sánchez aseguró primero que cumpliría con la previsión constitucional de llevarlas a la Cámara en el mes de septiembre, después se dio hasta finales de año y el último plazo comprometido era el del primer trimestre de 2026. Se han ido apurando las semanas en la Moncloa y ahora se asegura que la guerra y su impacto sobre la economía no les va a permitir llegar a esa meta. Guille, gracias. Hasta luego. El último plazo comprometido era este primer trimestre del año 2026. Estamos a día 19 de marzo. En el mes de febrero nosotros hablamos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estábamos en Sevilla haciendo el programa especial por el Día de Andalucía, que era la mañana siguiente, y le insistíamos si el gobierno mantenía ese plazo. Ya estábamos a finales de febrero y quedaba solo un mes por delante para presentar estos presupuestos. Insistimos nosotros, ¿se va a cumplir el plazo? ¿Mantiene vivo el compromiso de presentar los presupuestos en el primer trimestre del año? Porque, sí. Porque estrenamos ya mes de marzo, que es el tercer mes. Sí, estamos ya casi, ¿no?, en el mes de marzo y sí, mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos. En este momento, sinceramente, no tenemos los apoyos. Tanto Junts como Esquerra Republicana de Cataluña, digamos, porque han sido las posiciones públicas más claras, no nos dan el apoyo a los presupuestos por cuestiones que nada tienen que ver con las cuentas públicas. Pues parece, Cristina, que no va a ser y podemos estar ante una legislatura sin presupuestos. Y ni siquiera presentarlos. Ni siquiera presentados, porque esta vez sí que parecía, y lo dijo el presidente del Gobierno, y lo dijo aquí la ministra de Hacienda, no tenemos, es clara en esto, no tenemos los apoyos, seguimos sin tener los apoyos, pero vamos a presentarlos. Ni siquiera presentarlos. Y yo creo que eso es grave, porque es el incumplimiento de una obligación constitucional. Efectivamente, el Gobierno tiene dificultades de recabar los apoyos suficientes, pero eso también es una oportunidad para poner de manifiesto las contradicciones o, en algunos casos, la irresponsabilidad de algunos grupos parlamentarios que, sin plantear alternativas a cambio, puedan oponerse a los presupuestos sin un motivo político, ¿no? Es decir, también pierden la oportunidad de evidenciar la falta de racionalidad política y la falta de la responsabilidad de mirar para el bien común de algunos de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, yo no entiendo que no se presenten. Y no entiendo la relación que hay entre el momento de crisis tremenda que estamos viviendo. Decía el presidente, ahora puede que sea una de las crisis mayores que yo he afrontado. Coincido totalmente. Pero no entiendo qué relación tiene esto con que no haya presupuestos. El que no haya presupuestos, el que no se presenten, bueno, porque presupuestos siempre hay, perdón, pero el que no se presenten los nuevos. Exacto, unos nuevos presupuestos nos ayuda a gestionar mejor esta crisis, porque yo entiendo que por lo menos dificulta algo, ¿no? Tampoco quiere decir que porque tengas unos nuevos presupuestos vayas a gestionar la crisis de una forma satisfactoria, ni muchísimo menos. Son dos cosas diferentes. Puedes gestionar la crisis y presentar presupuestos. Claro, pero entonces, ¿por qué lo vincula el presidente del Gobierno? ¿Por qué lo vinculan en estos momentos? O nos lo explican despacio o yo no lo entiendo. Aroca. Bueno, sería algo tan fácil como para que no surja una ola de desengaño y de reproche en el día de hoy y los días venideros sobre el incumplimiento de la previsión constitucional, el que los presentase. Claro, por eso. Usted lo presentamos, lo perdemos, ya está. Pero asumimos y es que teóricamente las cuentas están elaboradas. Asumimos dos cosas. Primero, que no tenemos los apoyos suficientes, y segundo, lo que dice el presidente, que de todas formas estos presupuestos se verían para poco porque están pensados para una situación distinta a la que se está presentando y evidentemente estamos, aunque no lo queramos saber, y cada día van más. Hoy creo que es el 19º día de la guerra o el 20º, estamos ante unos presupuestos de guerra, o sea, por tanto estamos en unos presupuestos que es muy difícil que resistan la propia etimología de la palabra, que es presupuesto. O sea, por tanto, yo creo que aquí el gobierno falla el no presentarlo, aunque comprendo que efectivamente se tratarían de unos presupuestos de guerra y los que tengan elaborados seguramente servirían de poco. Ahora, esto luego tiene otra lectura. La lectura es que si no lo van a presentar ya, creo que es el momento ideal para que María Jesús Montero deje ya el ministerio y se dedique a Andalucía, porque si de todas formas ella no lo va a presentar, ella no va a ser la protagonista directa de este momento solemne, digamos, de cada legislatura, pues que se dedique a Andalucía y que sea el ministro o la ministra que presentase o presentare los
los presupuestos cuando llegue su hora, que supongo que será dentro de poco. Yo me malicio que hay otras fechas en el calendario que también hacen que el presidente, no tenga tantas prisas. Hay un Consejo Europeo donde se va a lucir, hay una cumbre iberoamericana en donde también se va a lucir, es decir, hay hitos que le van a permitir salir de los focos malos de la política para entrar en los focos, digamos, de la excelencia, por no decir otra palabra. Nacho. Sí, los presupuestos son una previsión constitucional y deberían haberse presentado en su momento. Y si hay coyunturas que hacen que no deban presentarse justo cuando deberían presentarse, pues cumplir los compromisos es la segunda oportunidad, ¿no? Este primer trimestre parece que tampoco se van a presentar. Lo hemos visto en Cataluña. En Cataluña el presidente del Govern, Salvador Illa, ha presentado los presupuestos inicialmente sin saber si iban a ser aprobados. Le han pedido a sus socios que retirara esos presupuestos para poderlos negociar y así se ha anunciado en las últimas horas y previsiblemente en 4 meses podamos estar en otro escenario, pero los presupuestos se han presentado. Es verdad que desde el año, yo creo, 2019, de forma muy evidente en la Comunidad de Madrid, ha habido gobiernos y legislaturas en los que, en fin, se han desarrollado sin ningún presupuesto. Debe ser un síntoma de la política contemporánea. A mí no me parece, además de serio, que contribuye excesivamente a generar las certidumbres que probablemente necesitamos justo en momentos de inestabilidad, ¿no? Porque un presupuesto lo que hace es señalar un camino de certidumbre, pero obviamente se puede ir modificando. Y yo creo que señalaba Cristina Monge dos elementos que creo que son relevantes. Un debate presupuestario sirve para visualizar las contradicciones de los distintos actores respecto a cuáles son sus prioridades y, desde luego, también para señalar los niveles de responsabilidad de uno y otros, ¿no? Siempre es más responsable un gobierno que cualquier otro actor en relación a lo que pasa, pero la inhibición de los partidos respecto a lo que pasa también puede ser un síntoma de irresponsabilidad. Y eso sin debate presupuestario es imposible visualizarlo. Es que a mí este me parece un punto importante, porque la presentación de los presupuestos es un elemento de presión al resto de fuerzas políticas que tienen que posicionarse, que tienen que explicar a sus votantes, a sus electores, a sus conciudadanos por qué no apoyan esos presupuestos, por qué dejan de poder tener una partida presupuestaria para sanidad, para educación, para carreteras, para lo que sea, que lo expliquen. Yo creo que también la presentación es un elemento de presión al resto de fuerzas políticas. Yo sostengo que el Parlamento, me refiero a la actividad parlamentaria, es como una gran cámara de fotos de la democracia. Ahí se están haciendo todos los días fotos de manera ininterrumpida y son retratos. Va retratando la actitud de cada uno, no solamente la educación, las malas maneras, sino también las posiciones solemnes, no las posiciones en los platós, ni las posiciones en los medios amigos que te hacen muchas veces entrevistas de sastrería, no se trata de eso. Se trata de decir y expresar con toda contundencia qué modelo de país quiere, porque al final un presupuesto también es el modelo de país que uno defiende. Sí. Por tanto, señor presidente, lo que esperaríamos de usted y su gobierno es que nos diga cuál es su modelo, aunque haya sido verbalizado, como digo, en otro ambiente menos solemne, pero dígalo usted allí y que sepamos quiénes son los que están a favor de este modelo y los que no lo están. Creo que sería una perfecta ocasión para que todo el mundo, toda la vida política española se retratase en sede parlamentaria. Yo quería recuperar un tema que decía Aroca hace un rato, ¿no? La etimología de la palabra. Efectivamente, un presupuesto es un pre y un supuesto. Y si de forma sobrevenida ocurren cosas, una guerra, una pandemia, como ocurrió en su momento, ese presupuesto tiene capacidad de adaptarse y de modificarse a la situación. Por lo tanto, el hecho de que en estos momentos estemos en una situación de incertidumbre máxima, que lo estamos, ¿no? Supongo que ahora comentaremos, ahora después iremos, sí. Precio de la energía, el gas, el petróleo, la inestabilidad geopolítica, etcétera. El hecho de que estemos en una situación de incertidumbre no significa que unos presupuestos no te ayuden a mejorar en el caso de que lo sacaras, ¿no? Es decir, no es ninguna camisa de fuerza, no es atarse a nada inamovible, no es esculpir una piedra de forma absolutamente permanente, sino que luego también tienes, lógicamente, capacidad de gestión, y eso nuestro ordenamiento jurídico lo recoge sin ningún tipo de problemas y como se hace habitualmente. De hecho, es la gestión habitual. Por eso digo que no acabo de entender por qué se relaciona una cosa con la otra. Es más, tiendo a pensar que tendrías más posibilidades de gestionar con mayor flexibilidad si consiguieras aprobar unos presupuestos nuevos. Y aunque no se aprobaran esos presupuestos
porque las mayorías parlamentarias no parece que en estos momentos den para eso, efectivamente sería la oportunidad de retratar a quien por sistema dice que no, sin plantear una alternativa política. Por lo tanto, no entiendo este movimiento. ¿Ibas a decir algo, Nacho? No, es que me has mirado. No, te he mirado porque te admiro, pero vale. Yo consolido las ideas. Decía Cristina, que lo ha planteado desde el principio, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, la gestión de la crisis con la presentación de los presupuestos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a la gestión de la crisis, por el debate que hay abierto sobre las medidas que plantea el Gobierno para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán, que cada vez son mayores. También lo vamos a contar ahora enseguida. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Javier Aroca, Cristina Monge y Nacho Corredor. Hay otra negociación, les decía, que tiene todavía los plazos más marcados, que es la negociación del Gobierno con el resto de fuerzas parlamentarias para poder sacar adelante un paquete de medidas para que se puedan paliar de alguna manera los efectos económicos de la guerra. Mañana, ya saben, viernes, hay un Consejo de Ministros extraordinario que el Gobierno ha convocado para aprobar el paquete de medidas, esas políticas, y de momento no tiene consenso, pero es que no lo tiene ni siquiera dentro del propio Gobierno. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Estamos a un día, a 24 horas de ese Consejo extraordinario. La negociación sigue porque la izquierda, y eso incluye a la izquierda que está dentro del Gobierno, eso incluye a Sumar, insiste en la necesidad de proteger a las personas que viven de alquiler, y la derecha, y eso incluye a socios necesarios del Gobierno, como puede ser, por ejemplo, el caso del PNV, no quiere hablar de vivienda, pero es que el PSOE también se muestra reticente. Sí, a pesar de la exigencia de toda la izquierda parlamentaria de incluir en este decreto medidas para la vivienda, como la prórroga de los alquileres o el tope de las hipotecas, no parece que el PSOE vaya a incluirlas en este decreto que va a aprobar mañana. Era el propio Sánchez el que ayer ya daba alguna pista enfriando esta posibilidad. Ahora entrar en si es esta medida u otra, con la gravedad de la situación que tenemos encima de la mesa, pues me parece que todos tenemos que poner de relieve efectivamente esa gravedad y la potencia de la Administración General del Estado para responder a ella, que será, sin duda alguna, pues proporcional a la envergadura de esta crisis, de la gravedad que atraviesa Oriente Medio, el mundo y, por supuesto, España. Y tú lo decías, ha sido Sumar una de las formaciones que más ha insistido en los últimos días con que la vivienda tenía que estar en este escudo social. Los de Yolanda Díaz insisten en presionar hasta el último minuto para que se incluya, e incluso escuchad este momento que ayer se vivió en los pasillos del Congreso. Era Félix Bolaños el que respondía a las preguntas de los periodistas y en ese momento aparecía Mónica García. Ministro, ¿va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes? Seguro. Seguro, dice la ministra Mercado. No tan seguro, diría yo. Vamos a trabajarlo. Para pocas bromas están el resto de socios, sobre todo algunos tan fiables como el PNV, que en las últimas horas ha lanzado advertencias inusuales en ellos. Su portavoz, Maribel Barquero, hacía un llamamiento al Gobierno y le pedía que no haga experimentos, que no incluya medidas que puedan tumbar todo el decreto, como ya ha pasado últimamente, por ejemplo, con el decreto de las pensiones. Esperemos que lleguemos a un punto de consenso y que no vayan y no se presenten todas las medidas en conjunto, aquellas que no todos los grupos estemos de acuerdo y se puedan aprobar, porque creemos que es una necesidad llegar a acuerdos en estos temas tan importantes y que nos preocupan tanto. Y esta advertencia, Ángels, también la han hecho desde Junts. Los de Puigdemont ya le han trasladado al Gobierno que si ven en este decreto alguna medida que no tenga que ver con las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, lo tumbarán. Josu, hasta luego. Hasta luego. Ya luego volveremos. Es verdad que mientras negocia, pues no se tira para adelante el decreto, no se saben las medidas y evidentemente no se ponen en marcha estas medidas. Y esto le sirve a la derecha, le sirve al Partido Popular, y lo vimos ayer en la sesión de control al Gobierno, le sirve al Partido Popular para acusar al Ejecutivo de tardanza. Es decir, están pasando ya muchas cosas y ustedes no se están moviendo. Y eso nos llevó a plantearnos el hecho de que las comunidades autónomas también tienen competencias, también pueden y tienen que tomar medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán. Jordi Fábrega, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, y ante esta cuestión, ante la posibilidad de que las comunidades autónomas, muchas gobernadas por el Partido Popular, también puedan hacer algo que no están haciendo, has echado un vistazo al punto en el que están y la mayoría de comunidades no se ha movido, posponen la adopción de medidas, incluidas aquellas comunidades, como decía, que gobierna el Partido Popular, que sigue reprochando, recordemos esa palabra que utilizó, la pachorra del presidente
parte del gobierno. Bueno, pues las comunidades autónomas del PP tampoco están haciendo nada. Solo hay dos que han puesto en marcha mecanismos para compensar la situación, que son Asturias y Euskadi. Sí, el PP, como dices, ha reiterado durante estos días que el gobierno va tarde, pero lo cierto es que los gobiernos autonómicos en general también van tarde, porque estamos a punto de llegar a las 3 semanas desde que empezaron los ataques y la mayoría no ha aprobado ninguna ayuda todavía. Como dices, hay dos gobiernos autonómicos que sí que han aprobado alguna ayuda. Son el de Euskadi, que ha aprobado esta misma semana un refuerzo de la protección frente al desempleo y ha creado una línea de préstamos para las pymes afectadas por las consecuencias de la guerra, unas ayudas que presentaba esta misma semana el consejero de Industria, Mikel Jáuregui. Creemos que hay que ponerse en marcha cuanto antes. Nosotros no estamos buscando protagonismos especiales, estamos buscando el impacto. Y también Asturias ha aprobado esta misma semana una línea de avales de hasta 5 millones de euros para las pymes y autónomos con problemas. Hay otra comunidad, que es Murcia, que ha anunciado el aplazamiento del pago de varios impuestos autonómicos. Lo anunció el presidente Fernando López Miras la semana pasada, pero es verdad que este anuncio aún está pendiente de aprobación. Vamos a aplazar y fraccionar los tributos cedidos y otros ingresos autonómicos, como el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados. Estamos analizando bonificar las tasas autonómicas en sectores especialmente afectados por el aumento del precio de la energía. Esto es lo que se ha hecho o se ha anunciado. En el resto de gobiernos autonómicos los podemos dividir entre los que han mantenido reuniones, los que han anunciado que estudian la situación y que prepararán medidas, pero que de momento no las han aprobado, y otros, como por ejemplo los de Madrid o la Comunidad Valenciana, que lo que dicen es que esta situación obliga a tomar medidas al gobierno central. No te vayas muy lejos, que creo que a las 9 tienes algo que contarnos, Jordi. Bueno, primero estas comunidades autónomas, las comunidades autónomas que tienen, insisto, competencias en hacer algo y no hacen, y luego, Nacho, el gobierno, que tiene serias dificultades para sacar adelante un paquete de medidas con la urgencia que hay, porque ahora hablaremos de los efectos que está teniendo la guerra ya en el precio del petróleo, en el precio del gas, y que esto se va a traducir evidentemente en más inflación, pero que no tiene consenso ni en el propio gobierno. Sí, no es malo que haya distintas posiciones dentro del gobierno. Lo que no es bueno es que eso lleve a una parálisis. En los antecedentes que hemos tenido en los últimos años, esas discrepancias han servido para sacar mejores iniciativas, ¿no? Si hacemos repaso, en 6 años hemos tenido 4 crisis bastante graves, la de la COVID-19, la vinculada a la invasión de Ucrania, a los aranceles de Trump, o ahora en relación a la invasión de Irán. Y todas han requerido un mismo enfoque, que es la protección de un Estado que ante la incertidumbre tenga la capacidad de dar respuesta a aquello que se espera de él. Creo que es una de las principales conclusiones de los últimos 6 años. Sin Estado, el mundo del siglo XXI acaban pagándolo los de siempre, pero con más intensidad y sobre todo cada vez más veces, hasta el punto que ha habido medidas que se han introducido como respuesta a alguna de estas crisis que se han ido quedando y donde el Estado tiene una fuerte presencia, como las bonificaciones del transporte, que probablemente en muchos lugares forman parte ya de una política estructural. Tanto es así que en Estados Unidos tenemos a Donald Trump revisando algunos parámetros de cómo deben funcionar los estados, y sorprende aquí cierta heterodoxia, incluso a veces dentro del gobierno. Tenemos un gobierno en Estados Unidos que se ha quejado de los dividendos de las compañías del ámbito de la defensa y les ha obligado a reinvertirlos. Tenemos un presidente en Estados Unidos que ha criticado la compra especulativa por parte de determinado tipo de fondos de vivienda y ha señalado la necesidad de limitarlo. Si tenemos a Estados Unidos en el siglo XXI entendiendo la importancia del Estado para hacer frente al mundo que viene, lo que sí que sorprende es la heterodoxia que hay, a veces dentro del gobierno y, por cierto, en una gran parte de la oposición, respecto a la ambición que el Estado debe tener ante este tipo de situaciones. Aroca. Bueno, a mí las discrepancias dentro del gobierno son las que menos me preocupan. Creo que en cierto sentido están coreografiadas, ¿no? Eso es una discrepancia consentida y probablemente con un buen director de escenografía, porque conviene sostener, sobre todo con los últimos resultados electorales y con el devenir de esa izquierda gubernamental a la izquierda del PSOE, conviene que tengan algo que decir. Incluso me ha llamado la atención que antes nuestro compañero dijera el partido de Yolanda Díaz o la coalición de Yolanda Díaz, que parece que cada día es menos de Yolanda o es que ya no hay coalición, no lo sé.
Me preocupa más el carácter abigarrado del propio partido, de la propia coalición de gobierno, no de gobierno, la coalición parlamentaria, perdón, rectifico. Sí, porque hay intereses que pueden ser muy contradictorios, por ejemplo, en materia de la vivienda. El mensaje del PNV es contundente y serio, y además es para tener en cuenta. Oiga, no me vayan a meter ustedes nada en el decreto o lo que sea, ¿no?, que no tenga nada que ver con esta crisis. Evidentemente estaba señalando el tema de la vivienda, que eso no quiere decir que yo también piense que algo hay que hacer con la vivienda, porque si no va a haber mucha gente muy perjudicada por la situación en unos momentos difíciles. Todo está relacionado, los salarios, la vivienda, el precio de las cosas, el precio de los combustibles. Por tanto, lo que más me preocupa es la coalición parlamentaria, y luego el PNV es serio. Eso es lo que hay que ver, ahí donde está el gran juego malabar del gobierno, en conseguir que lo cosmético sea cosmético, pero lo mollar se pueda pactar. Y ahí también tiene un papel el Partido Popular, porque el Partido Popular ahora cómo va a salir en la foto, negándose, después de lo que está alargando, negándose a las medidas. Y otra cosa, se ha dicho, me llama muchísimo la atención que con el poder que tienen las comunidades autónomas, por ejemplo, Andalucía, no se haya anunciado ninguna medida ya, excepto que va a poner wifi en todos los hospitales. Que no sé con qué crisis tiene que ver eso, pero desde luego no tiene nada que ver con la crisis de los cribados de mama. En el abierto, Javier Aroca, Cristina Monge y Nacho Corredor estábamos hablando de las dificultades que tiene el Gobierno para sacar adelante el paquete de medidas que intenten paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo. Mañana hay Consejo de Ministros extraordinario y decía Aroca antes de irnos a publicidad, Cristina, que tú no habías intervenido, decía, no llama tanto la atención las discrepancias internas dentro del Gobierno, sino las dificultades que tiene dentro de los socios de la investidura, de los socios parlamentarios. Sí, y por añadir, lo veo y sumo, las dificultades en las comunidades autónomas. No, también. O sea, eso es una cosa que realmente creo que tendríamos que analizar muy a fondo, porque al final muchos de los elementos básicos de protección de la ciudadanía en este país, que aunque le llamamos de las autonomías, tiene una naturaleza federalizante, muchos de esos servicios, muchos de esos disposiciones dependen de las comunidades autónomas, ¿no? Y cuando de repente esas comunidades autónomas, mayormente, salvo Asturias y el País Vasco, se niegan a pactar o aplicar este tipo de medidas, lo que están haciendo es evitar que sus ciudadanos, que sus ciudadanas se puedan ver beneficiadas por esas medidas, ¿no? Me parece muy relevante el tema del País Vasco, ¿no? 1.047 millones invertidos en diferentes cuestiones que tienen que ver con esa protección social, ese escudo social por la situación de crisis. Y digo que me llama la atención porque, aunque sea en coalición con el PSE, con el Partido Socialista de Euskadi, quien tiene la lehendakaricha, quien gobierna, es el PNV, ¿no? Uh-huh. Y uno podría pensar, bueno, este no es un partido de la coalición de gobierno y sin embargo está aplicando esas medidas. No es la primera vez que ocurre. ¿Y qué vemos al final? Cuando este tipo de comportamientos se consolidan, pues vemos que en un momento en el que en el conjunto de España todos los indicadores nos hablan de desconfianza institucional, de desafección con la política, de descontentos, de este tipo de cosas, cuando miramos solamente Euskadi, ¿sabéis lo que vemos? Que las cifras son las contrarias. El País Vasco tiene en estos momentos cifras de confianza institucional similares a los países del norte de Europa. Tiene cifras y tiene comportamientos de apego hacia la política similares a los países del norte de Europa que tanto envidiamos para tantas cosas. ¿Hay una relación causa-efecto? Hombre, no creo que se pueda decir de una forma así tan clara y tan directa, ¿no? Pero efectivamente el comportamiento responsable de un gobierno que no forma parte del gobierno de España, de un partido que no forma parte del gobierno de España, cuando aplica este tipo de políticas, luego se nota en la percepción que la ciudadanía tiene de la política y de las instituciones. Eso que luego nos quejamos cuando decimos, no, es que la gente desconfía, es que la gente no tiene confianza, no tiene adhesión a los valores democráticos, tal. No, perdona. O sea, es que depende cómo se gestiona, también influye en esa percepción que la ciudadanía tiene. Y hay una cosa que me lleva contigo, con los dos que levantáis la mano, hay una cosa que me parece importante, que por eso hemos querido contar esta mañana que las comunidades autónomas pueden adoptar medidas también, porque al final el ciudadano no sabe de quién es responsabilidad. Y como hay un partido de la oposición irresponsable que señala constantemente al gobierno, cuando la mayoría de comunidades en este país están gobernadas por el Partido Popular. Entonces, señala al gobierno por no estar tomando medidas y las medidas que pueden tomar sus comunidades no
no se adoptan. Y esto hay que explicárselo a los ciudadanos, es decir, que las comunidades autónomas también tienen competencias y también deben y pueden adoptar medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán y de otras muchas cuestiones, porque al final la percepción es que todo depende del gobierno. No, hay muchas competencias que las tienen las comunidades autónomas. Lo comparto, y además me parece que Cristina apuntaba un elemento que es muy importante respecto a la confianza en las democracias como una forma útil, eficiente, óptima de solucionar nuestros problemas, y seguro que es difícil establecer una causalidad entre un buen clima político y la confianza, pero desde luego hay una correlación directísima en lo que estás comentando en relación al País Vasco. Y analizando qué han estado haciendo las comunidades autónomas las últimas semanas, por eso es importante presentar presupuestos a tiempo. Por eso es importante que si hay algún partido que no quiere que haya presupuestos, se visibilice por qué no los quiere. En Cataluña, hace un par de semanas, y dado que estamos permanentemente crisis tras crisis, pues ya han creado un comité permanente de crisis que es estructural, es decir, aunque sea de crisis va a estar de forma permanente, y forman parte los sindicatos, las patronales, el gobierno. La semana pasada, en el pleno del Parlamento catalán, Junts le exigió al gobierno catalán reunirse con todos los grupos parlamentarios, y a las pocas horas el gobierno se estaba reuniendo con todos los grupos parlamentarios que quisieron ir, porque Vox y Alianza Catalana no lo hicieron, e hicieron un compendio de las propuestas que partían de todos los grupos parlamentarios. Esa forma de hacer política lo que hace es canalizar las expectativas que tenemos las personas respecto a las instituciones como el instrumento para facilitar nuestros proyectos de vida. Nuestra vida. Y yo creo que es importante tanto poner en valor quien lo hace bien, como señalar a quien no lo hace de esa manera. No, yo creo que el ejemplo de Euskadi es bastante pedagógico en varios aspectos. Primero, el gobierno de Euskadi lo que está haciendo es el ejercicio de su autogobierno, que parece simplemente una afirmación más o menos teórica, ¿no? Pero tiene mucho que ver, porque significa que no depende de Madrid. Es decir, que no ocurre como las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que no son realmente autogobernadas, sino sus presidentes son delegados del señor Feijóo. Luego, por tanto, no van a hacer nada que no diga el señor Feijóo que se haga. Y si el señor Feijóo dice ni agua, pues va a ser ni agua. Por tanto, aunque primero salgan perdiendo. Exactamente. Primero, bueno, como en el caso de la financiación. Por ejemplo, o de la vivienda. O de la vivienda. Por ejemplo, ¿no? Entonces, primero, autogobierno, no dependencia de Madrid. Después Euskadi tiene una gran cultura industrial y empresarial que la manifiesta esto institucionalmente nada más que puede. Y en tercer lugar, hombre, un buen gobierno es aquel también que tiene una buena oposición. Y no nos olvidemos que la oposición en el País Vasco, la más importante, la más fuerte, es Bildu. Qué curiosidad que para que gobierne bien el PNV se tenga que oponer bien Bildu, ese partido tan proscrito por la derecha y por alguna parte de la izquierda patria, ¿no? Pues miren ustedes, las instituciones en el País Vasco funcionan así, y yo creo que hay que poner un ojo de aprendiz de las cosas que pasan en los distintos puntos del Estado español, y creo que Euskadi es un ejemplo. Hacemos una pausa y vamos con el parte de guerra. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Javier Aroca, Cristina Monge y Nacho Corredor. El ataque del mayor yacimiento de gas del mundo, que está situado entre Irán y Qatar, ha provocado que la guerra entre en una nueva fase, porque el régimen de los ayatolás ha dicho que después de este episodio están legitimados para responder, algo que, por cierto, ha hecho esta misma madrugada atacando la principal planta de gas de Qatar, pero además Teherán ha amenazado y ha atacado a otros países de la región, como Arabia Saudí. El ministro de Exteriores de ese país, de Arabia Saudí, ha dado una rueda de prensa esta madrugada y ha venido a decir que su paciencia tiene un límite, que si Irán sigue atacando a los países del Golfo responderán. Enviado especial al Líbano, Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Es evidente que está cambiando el escenario en Oriente Próximo después de estos ataques, y tú ahora a las 9 nos informabas todavía de un ataque más.
De hecho, la última hora es que hay un segundo ataque en Kuwait en otra nueva refinería, así que Irán sigue extendiendo esa respuesta que ya anunció ayer después de ese primer ataque lanzado por Netanyahu sobre el yacimiento de gas más importante del mundo que está en el sur de Irán y que también comparte la explotación, por cierto, con Qatar. Qatar fue anoche el destino de los ataques por parte de Irán, también ha atacado a Arabia Saudí durante la madrugada, es decir, que el mapa energético, el mapa de esos campos de petróleo y de gas están entrando en una nueva fase, esta guerra en la que no solo se pone en cuestión los mercados, el petróleo, el gas, los precios, sino que además Irán lo que está haciendo es mostrar esa capacidad de respuesta a esa andanada de Netanyahu, que fue quien escaló ayer con ese ataque. Como dices, en las últimas horas también Arabia Saudí se ha pronunciado al respecto. El ministro de Exteriores ha lanzado varios mensajes durante la madrugada, dice que a Irán no le interesa la diplomacia y que se reservan la posibilidad de responder incluso militarmente. Un ministro que, recordamos, este país tiene el segundo arsenal de armas y de ejército más importante de esta zona después de Israel. Así que, Ángels, como decimos, como venimos explicando, la guerra entra en una nueva fase en la que, más allá de quién ha sido el autor o quién ha sido el cerebro, como al principio de esta guerra se planteaba ese ataque de Netanyahu sobre Teherán, lo cierto es que está teniendo una influencia muy grande. Parece ser que Netanyahu le lanza el mensaje a Irán de que o reabre el estrecho de Hormuz o las refinerías o las plantaciones de gas serán su objetivo. Nico, gracias. Hasta luego. Y esta mañana la pregunta que se hacen casi todos los medios internacionales es quién está detrás del ataque sobre el mayor yacimiento de gas del planeta, que es el que ha originado esta consecución de ataques que están poniendo en peligro la distribución de gas, de petróleo. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Porque aquí está la duda. Trump dice que él no ha sido, hay informaciones que dicen que sí, que lo sabía, que lo ha coordinado. Israel tampoco lo asume. Es saber quién ha dado luz verde realmente a este ataque y si estamos sobre todo ante un nuevo error de cálculo de consecuencias tan impredecibles. Trump ha escrito hace unas horas en su red social que Estados Unidos no sabía nada, se ha quitado en medio inmediatamente, pero funcionarios estadounidenses e israelíes están desmintiendo esa versión a distintos medios. Están diciendo que sí lo sabía. Es más, están diciendo que Trump aprobó este ataque en coordinación con Netanyahu. Es más, Ángels, detallan que ambos llegaron a la conclusión de que esta es la mejor forma de disuadir a Irán de seguir bloqueando el estrecho de Hormuz. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es que Irán, por activa y por pasiva, ha dicho claramente que el régimen no tiene intención de abrir nuevos frentes, a menos que el agresor los abra, y de ahí la réplica que ha lanzado Irán desde anoche a otros enclaves energéticos en la región. La otra incógnita, como decíamos, en torno a este ataque al mayor yacimiento de gas del mundo es si estamos ante otro error de cálculo de Trump, como parece haber ocurrido con Hormuz. Anteayer, además de echar la bronca a sus aliados por no secundarle en esta guerra, Trump dijo esto. I knew about the strait that it would be a weapon. Aseguró que ya sabía que Hormuz se iba a convertir o se iba a utilizar como arma de guerra, que hizo ya esa predicción hace tiempo. Pero es que no fue una predicción, fue una advertencia directa que le trasladó a Trump el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. Le avisó de que el ataque a Irán provocaría el cierre de Hormuz. Pero, según el Wall Street Journal, respondió muy a su estilo que probablemente el régimen caería antes del bloqueo de ese paso marítimo. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Claro que la sensación de descontrol de esta guerra, de que no hay nadie a los mandos de la estrategia y después que entre ya en el territorio de los bombardeos, de los ataques a las plantas gasísticas. El objetivo de la guerra ya no es el régimen de los ayatolás, ahora es la energía. Mira, hay que aprender la historia. En la historia de Grecia, los estrategos, que son los que dirigían las guerras, no se elegían por sorteo, porque decían que los dioses no juegan a los dados. Pues lo mismo se puede predicar del señor Trump. Los dioses no juegan a los dados. Cuando tú eliges un estrategos como este señor, pues que desconoce e ignora los consejos de los que saben de esto, que son los militares del Pentágono, y encomienda todas sus decisiones a sus decisiones y a la de su camarilla familiar, pues todas estas cosas pueden ocurrir. Yo estoy más convencido de que probablemente sea un nuevo error de Trump, al parecer también, como en general dijo Joseph Kent, influenciado por el gobierno de Netanyahu. Esto es una locura. Yo creo que si uno mira el mapa sin entrar en otras consideraciones de lo que está pasando en el Golfo, por llamarlo así, en Irán, uno observa, al menos yo, que se trata más de una guerra de Israel
que una guerra de ningún otro. Porque claro, se nos olvida constantemente poner en el mapa el sur del Líbano, claro, Beirut, Cisjordania y partes de la frontera siria de la que apenas llegan noticias, pero que a mí me consta, porque sí las tengo, de que Israel sigue avanzando. Un amigo, viejo diplomático de las Naciones Unidas, algunas veces durante mucho tiempo destinado a aquellas tierras, me decía, la estrategia de Israel es siempre la misma. Avanzo 2 kilómetros y luego retrocedo solo 1. Es lo que está pasando y es lo que va a pasar. A nadie, por lo visto, le extraña, aparte de los yacimientos, el petróleo, el gas. Parece que las vidas humanas apenas no nos importan, ni las destrucciones de las infraestructuras, pero a mí no se me escapa que el gobierno de Israel ha dicho que los habitantes del sur, la mayoría cristianos del Líbano, que ya no van a volver más. Hay 1 millón de desplazados. No es que vayan a decir, ustedes van a volver cuando esto se normalice. No, ustedes no vuelvan más. ¿Eso qué significa? Eso significa anexionismo. Y el mundo está asistiendo con los brazos cruzados a una guerra que es una guerra sionista. No es una guerra de Trump, aunque este señor que está un poco afectado de la parte alta de la azotea, pues diga incluso, como ha dicho, sin ningún, aparte de que se divierte mucho con los bombardeos y que le parece todo risible, pues ha dicho, estoy ganando mucho dinero yo y mi familia, y se queda el tío tan pancho desde Mar o Lago con una gorra de béisbol. Cristina. Y se puede ver también como la continuidad del genocidio en Gaza. Sí. Claro, por supuesto. Por lo tanto, estamos hablando de eso con la cooperación necesaria en primer lugar y como protagonista de los Estados Unidos, ¿no? Eso es a lo que estamos asistiendo. Y luego nos preguntaremos por las repercusiones económicas, por el petróleo, por el gas. Hablaremos de la manifiesta inseguridad en la que nos mantiene seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Pero además de todo eso, estamos asistiendo efectivamente a una segunda parte de un genocidio con 1 millón de desplazados y con una zona del planeta que siempre ha sido muy complicada, muy compleja y muy un polvorín, ¿no? Solemos referirnos a ella, pues ha estallado. Entonces, por mucho que en un momento determinado esto pudiera escenificar algún tipo de fin del conflicto, el daño que ya se ha hecho yo creo que va a perdurar durante décadas, porque eso ya está, o sea, el polvorín ya ha ardido. Por lo tanto, durante décadas vamos a tener ya esa zona del planeta absolutamente desestabilizada. Esto hoy, o sea, sin saber qué va a pasar mañana, sin saber cómo van a seguir estas escaladas. Porque además da la sensación que se han abierto la caja de los truenos, ha salido, pero ahora ¿cómo se mete al diablo nuevamente en su lámpara, ¿no? Ahora, ¿cómo se recompone todo eso? Es absolutamente imposible en estos momentos, en un contexto geopolítico donde además no solamente el multilateralismo y el orden basado en reglas ha saltado por los aires, es que también una mínima racionalidad geopolítica que explique esto. Estamos viendo en Estados Unidos dimitir a personas de máxima responsabilidad de la inteligencia del ejército, diciendo Irán no era ningún tipo de amenaza inminente y este ataque no tiene ningún sentido. Por lo tanto, la situación ahora mismo es de estar en el borde del precipicio, sabiendo que en cualquier minuto se da el empujón final. Nacho. Sí, hay 2 titulares que hemos visto en la prensa internacional en las últimas horas que sirven también para contextualizar nuestro país en todo este contexto, qué papel está adoptando, ¿no? Por un lado, cómo España lidera la coalición europea contra la guerra, pese al revuelo que generó en nuestra política local la posición de Pedro Sánchez. Hoy los líderes europeos, los presidentes de gobierno de otros países están sumando a la línea que inició Pedro Sánchez en solitario, porque nadie se atrevió en los primeros días a plantar cara. Incluso el Financial Times, en línea con algo que también estaba apuntando Monge, habla de cómo la política llevada a cabo en los últimos años en materia de transición energética pues también mitiga los riesgos de una parte de las consecuencias de lo que está ocurriendo. Y creo que Pedro Sánchez, el día siguiente en el que Trump señaló a España por la posición que estaba teniendo en relación a distintos temas en la Casa Blanca junto al primer ministro alemán, lo resumo muy bien en 3 aspectos, ¿no? Señalando primero que se sabe muy bien cómo empiezan los conflictos, pero no cómo acaban, y es el riesgo sistémico al que estamos asistiendo. Segundo, reivindicando el derecho internacional como la única forma de poder convivir en
en el mundo, que eso tuvo una derivada que llevó incluso días después a Ursula von der Leyen a tener que rectificar de un planteamiento inicial, y un planteamiento más general que resumió y que conecta con parte de la identidad política de una parte de la izquierda de nuestro país con el no a la guerra. Yo, en cualquier caso, lo que sumaría todo esto es, para que la Unión Europea pudiera tener una capacidad negociadora mayor, es complementar el análisis con algo que es necesario y que creo que en España hay cierta pereza a abordar en general, que tiene que ver con la capacidad de la Unión Europea o de España en la Unión Europea de tener más autonomía en el ámbito de la defensa, porque hoy probablemente parte de nuestra incapacidad negociadora tenga que ver con que estamos enfrentándonos a actores que, si algo tienen, es una capacidad coercitiva brutal, y que liga con algo que Trump, haciendo trampa, lleva advirtiendo algunos meses, que es la necesidad de que los países europeos destinen más presupuesto a la defensa. Hace trampa porque probablemente en los objetivos que él marca están dirigidos a que no haya tal autonomía, sino que le compremos a la industria americana las capacidades de defensa. Pero la realidad es que en el debate público español hoy, fuera de la prensa económica, se echa de menos que se hable más sobre lo que Indra podría hacer en el ámbito español y europeo de la defensa, se echa de menos una parte incluso pedagógica por parte de las instituciones de cómo conjugar una posición que creo y es referente en el conjunto de la Unión de defensa del derecho internacional y del no a la guerra, con hacer pedagogía a la opinión pública respecto a la necesidad de tener más autonomía en la defensa. Como ha introducido ya Nacho el tema de la reunión que se va a celebrar en Bruselas, de hecho están llegando, tenemos la señal, están llegando ya los jefes de Estado, los jefes de gobierno a ese Consejo Europeo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque iba a volver a exponer su postura al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cuando empezó la guerra, lo mencionaba ahora Nacho, empezó la guerra en Irán, parecía el único que se oponía a ella, pero que poco a poco ha visto cómo otros países se iban acercando a su postura, porque algo en el contexto europeo parece haber cambiado. Sí, porque podemos decir que en mayor o menor medida cada vez son más las capitales que están endureciendo su postura con Estados Unidos y que repiten que esta no es la guerra de la Unión Europea, una postura que se ha ido afianzando entre los líderes. Mira, titula esta mañana el medio Político que el bloque comunitario se une hoy en torno a la postura antibalicista de Pedro Sánchez, una defensa cada vez más compartida de la vía diplomática que acaba de recordar a su llegada el nuevo primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten. Esta no es una guerra de la que formemos parte, acaba de decir, en consonancia con ese espíritu con el que están llegando los líderes y que se refleja también en el borrador de conclusiones al que hemos tenido acceso y donde podemos comprobar ya cómo los 27 afianzan esa postura más crítica con el conflicto. En el borrador piden a todas las partes respetar el derecho internacional y respetar el orden multilateral, un respaldo, una defensa de ese orden que los líderes quieren señalar con una imagen esta mañana, la del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que participa en parte de esta cumbre. Un Consejo Europeo, Ángels, al que Víctor Orbán llega sin dar señales positivas para levantar su bloqueo al préstamo de 90.000 millones a Ucrania, a pesar de que los 27, o mejor dicho, los 26 dieron luz verde en la cumbre del pasado mes de diciembre. Orbán, que en unas semanas tiene cita con las urnas, mantiene su pulso. Condiciona levantar el veto a que Ucrania reanude el tránsito de gas ruso hacia su país, a pesar de que se ha comprometido a reparar, a pesar de que Zelensky se ha comprometido a reparar ese oleoducto con el respaldo de Bruselas y que lo haría en un mes y medio. Bueno, pues Orbán dice que esto es un asunto existencial para Hungría y que de momento no ve señales para levantar ese pulso. El otro gran asunto, como decíamos, va a ser la guerra en Ucrania. Zelensky va a participar de forma telemática en una reunión que comienza en menos de media hora. Los líderes siguen llegando a esta cumbre en el que el otro gran debate será sin duda qué fórmulas adoptar de forma conjunta para mitigar los efectos de la crisis energética, el aumento de la subida de los precios de la energía. La presidenta von der Leyen ofrecerá una batería de medidas a los líderes que van a discutirla a lo largo de esta cumbre. Todavía no ha entrado Pedro Sánchez, pues estamos esperando porque todos se paran ante los micrófonos a dar algún tipo de declaración. Lo va a hacer también Pedro Sánchez, ¿no?
Eso es, sí, nos habían convocado en torno a las 9:20, pero bueno, es verdad que estas cosas nunca son, las horas nunca son exactas, y efectivamente estamos a la espera de que entre y nos atienda el presidente del gobierno. Pues quedamos a la espera, Enrique, de ello. Nosotros aquí también lo vamos a seguir, y en el momento que escuchemos que Pedro Sánchez habla, vamos a conectar con Bruselas. Parecía, Cristina, gracias, Enrique. Parecía, Cristina, Pedro Sánchez un verso suelto al principio de esta contienda, por eso sigue recibiendo críticas por parte de la derecha, porque ahora contaremos también que Feijóo también está en Bruselas para hablar, entre otras cosas, de lo mal que lo hace Pedro Sánchez, pero al final todo el mundo, o casi todo el mundo, está siguiendo la pauta marcada por el presidente del gobierno, e incluso la propia von der Leyen, que tuvo unas más que desafortunadas declaraciones, tuvo que enmendarse, tuvo que corregirse después. En apenas 20 días, la posición del gobierno de España de ese no a la guerra y en defensa del orden internacional basado en reglas y el multilateralismo ha pasado de ser una cosa estrambótica, casi extemporánea, a convertirse en algo que ha tirado del conjunto de líderes europeos. No me atrevo a decir que se imponga como tal, pero sí que ha tirado fuertemente y ha modificado la posición de buena parte de los líderes europeos. Eso me parece que es absolutamente relevante. De hecho, conviene mirar estos días la prensa europea, porque muchos periódicos, radios y televisiones de otros Estados miembros se están haciendo eco, se están preguntando qué ha pasado aquí y por qué esa capacidad de Pedro Sánchez de tirar del resto de líderes, ¿no? Este consejo es absolutamente trascendental. Es un consejo en el que acude como invitado a una parte el secretario general de las Naciones Unidas, probablemente por última vez, puesto que su mandato termina ahora a final de año, final de diciembre. Es un consejo al que acude también Zelensky, como se ha visto, en un momento en que clave para valorar la posición de la Unión Europea en torno a la continuación de ese conflicto, de la guerra de Ucrania, y es un consejo clave para acabar de apuntalar y decidir la posición europea, no solamente respecto a la guerra de Irán, sino en su conjunto respecto a lo que supone Trump y el trumpismo en cuanto a la quiebra definitiva de ese orden multilateral basado en reglas. Por lo tanto, yo creo que pocos consejos, recuerdo yo, que hayan tenido una trascendencia, ¿no?, a nivel global tan relevante como este. Eso explica probablemente también la atención mediática que está habiendo, ¿no? Pero es muy importante que analicemos despacio qué va a salir de esta reunión y las posiciones de unos y otros. Aroca. Bueno, primero decir algunas cosas que yo creo que convendría repetirlas, porque a lo mejor la gente se pierde ante tanta información y ante tantas posiciones. La guerra del Golfo no es una guerra de la OTAN. Es que alguna vez parece que es la OTAN. No, mire usted, incluso no solamente no es la OTAN, aparte de que no sea una guerra de Europa, sino que no es una guerra de la OTAN, pero sí conviene resaltar que el señor Donald Trump continuamente invoca a la OTAN, invocan la alianza con los países de la OTAN, lo cual da ya por hecho algo que me parece que está en la línea de lo que deberíamos de pensar en los europeos con respecto a la OTAN y a la política de defensa de futuro. Trump tiene un sentido patrimonial de la OTAN. O sea, la OTAN es suya. Y el resto de los países europeos y no europeos lo que hacemos es pagarle una iguala todos los años para que él nos defienda, porque lo ha dicho. Después de 40 años defendiéndoos, ahora me dejáis tirado. Es decir, la OTAN es suya. Luego, por tanto, tendremos que ir a un sistema de defensa en donde la defensa sea nuestra. Me refiero a los europeos. Lo dice un pacifista, Lo digo que quede claro. O sea, yo creo que Europa tiene que evolucionar a lo que antiguamente se llamó los tratados fundacionales, el pilar europeo de defensa, y no a la dependencia con la OTAN. Aquello fue tímido, porque se dejó en manos de los europeos que estuvieran en la OTAN, que no estuvieran en ningún sitio o que estuvieran en ese futuro pilar europeo de defensa. Hay que recordar también, porque fue una mentira repetida en España durante mucho tiempo, que para estar en la UE no hace falta estar en la OTAN. Obviamente. No, obviamente, no era tan obvio. Ya, pero obviamente es así, claro. Acuérdate, aunque tú eras muy joven, acuérdate lo que se nos decía cuando el referéndum de ratificación de la OTAN, donde se nos decía era muy joven, entonces, como línea fuerza, se nos decía como línea fuerza que si no hubiéramos entrado en la OTAN no hubiéramos podido entrar en la Europa. Mentira, mentira cochina, digamos así, como decíamos en el colegio de chicos. Por tanto, yo coincido con Cristina y con el resto de mis compañeros que este Consejo Europeo puede ser un consejo fundacional de una nueva Europa, una nueva Europa que tenga más autoestima, que quiera verdaderamente construir un proyecto de integración política, y en ese proyecto de integración política tendría que recuperar lo que dicen los tratados,
que es que tener una defensa propia. Ya el propio presidente del gobierno, aparte de oponerse a la guerra y al uso de las bases, ya apuntó algunas cosas. Hace unas fechas dijo que él estaría dispuesto a apoyar inmediatamente la creación de un ejército propio, en donde ya el ejército español está en condiciones de participar. Luego, por tanto, ¿por qué tardamos tanto? Yo creo que Víctor Orbán, que probablemente sea ya un difunto político, espero que sí, porque parece que los húngaros ya no lo tratan demasiado bien, pues no tiene que ser un obstáculo. Europa ha avanzado muchas veces, incluso con moscas cojoneras dentro de su ámbito decisorio. Y bueno, y Meloni parece que no está en sus obras más fuertes. Veremos a ver lo que pasa. Lo que pasa que yo no sé si esta refundación de Europa o este Consejo Fundacional que tú dices se puede hacer con Ursula von der Leyen al frente del Consejo Europeo. Pues o habría que también que pensar en otros liderazgos. Sí, pero Europa es un movimiento, es una institución de momento confederal en donde quien manda verdaderamente es el Consejo Europeo. La señora von der Leyen es solamente la presidenta de la Comisión y bastaría con un gesto mayoritario para que la presidencia de la señora Úrsula de la Comisión fuera absolutamente insostenible. Nacho. Es verdad que creo que todos coincidiremos en que von der Leyen 1.0, es decir, la de la legislatura anterior, nos gustaba más que von der Leyen 2.0. Pero la realidad es también que me cuesta identificar con las actuales mayorías del Parlamento Europeo y de los distintos países si hay posibilidades de que haya algo mejor que von der Leyen en el juego de equilibrios europeo. De hecho, la alternativa a la actual comisión es una comisión que probablemente a ninguno de los presentes nos entusiasmaría más. De hecho, hasta nos llevaría a preocuparnos. Hoy Ursula von der Leyen es presidenta de la Comisión Europea porque Pedro Sánchez quiere. Hay muchos dentro del Partido Popular que no quieren a Ursula von der Leyen. Y de hecho gran parte de la crítica que se hace desde el Partido Popular Europeo a Ursula von der Leyen es cómo de dependiente es ante las exigencias de España. Porque España ha jugado un papel en los últimos años y lo estamos viendo cada vez más en el liderazgo europeo. Pocas horas bastaron desde que von der Leyen habló del derecho internacional, poco menos que como una reliquia del pasado. Teresa Rivera, vicepresidenta de la Comisión y a propuesta de España, salió a rectificarla y a las pocas horas Ursula von der Leyen se tuvo que desdecir. Bueno. En ese contexto, sí, eso es lo que esa fue la cronología de lo que ocurrió, entre otras cosas porque España pinta algo y lo estamos viendo en cómo ha evolucionado en 2 semanas la Unión Europea y los distintos incluso jefes de gobierno respecto a la relación con Estados Unidos. Y es algo que ha pasado en los últimos años en elementos importantes de la política exterior española y europea, ¿no? En relación a Oriente Medio, a Palestina, a lo que está a la invasión de Israel de Gaza, el gobierno español parecía que iba por libre en las primeras horas o primeros días o primeras semanas, y la realidad es que hoy el consenso europeo se parece mucho más a la posición de España que a la posición de los críticos con la posición de España. Y eso es un valor al que yo creo que hay que jugar, porque España, sin capacidad de influencia en la Unión Europea, no pinta nada en el mundo, y en la medida en la que haya vocación de querer coliderar o formar parte del impulso europeo, pintaremos algo en el mundo, hasta el punto que Giorgia Meloni acaba de cambiar de posición respecto al tema, entre otras cosas porque España, insisto, sigue porque marcando tiene un referéndum este fin de semana. Sí, seguro, pero si no hubiera habido un líder como Pedro Sánchez que articulara la voz de aquellos que piensan lo que no piensa Giorgia Meloni, no habría un riesgo ante ese referéndum para ella. De hecho, es el único contrapeso significativo que hoy hay en la Unión Europea en relación a determinada visión del mundo es Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez, ¿no? Efectivamente. En este momento es así, y no solamente él actúa de contrapeso, ¿no?, sino que tira del resto. O sea, ha conseguido que el resto se vayan acercando a esas posiciones. Comentaba Javier Aroca un tema que para mí es fundamental, y es el avance en la unión política. Pues claro, ¿cuántos años, décadas llevamos hablando de esto? El problema que yo veo en estos momentos es que estamos en unas disyuntivas internacionales que sin unión política, sin mayor unión política en Europa, son muy difíciles de afrontar, pero al mismo tiempo los principales responsables de muchos Estados miembros están en contra de una mayor unión política. Y ese creo que es la ecuación que hay que resolver ahora mismo. ¿Cómo conseguimos hacer frente a los desafíos que necesitan una unión política cuando la mayoría de Estados miembros están gobernados por quienes están poniendo palos en las ruedas a esa mayor unión política?
Europa ha sido, ya sabéis, esa máxima, ¿no?, que dice que Europa se crece en las crisis, ¿no?, y que va creciendo y que se va desarrollando y va dando saltos en las crisis. Esta crisis probablemente sea distinta, porque se hace en un contexto donde el orden internacional ha saltado por los aires. Y por lo tanto ya no es una crisis más económica, financiera, energética, no, es una crisis del conjunto del contexto global. Está por ver si en esta crisis también Europa nuevamente vuelve a dar un estirón y vuelve a crecer a base de superar la crisis. Pero insisto, el gran desafío es cómo abordar problemas que requieren mayor unión política en un momento en el que la mayoría de Estados miembros están gobernados por quienes niegan esa unión política. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que de la existencia o no existencia de Europa depende luego, digamos, la felicidad de cada uno de los Estados miembros que la comparten. Otra cosa es que la coyuntura de cada gobierno lleve a unos a defender unas velocidades y otras otras, pero fijaros una paradoja de todo esto. Hoy día el gobierno del Reino Unido está más cerca de esa nueva Europa que cuando estaba dentro de la Unión Europea. Totalmente de acuerdo. Entonces eso tendría que hacernos pensar. Europa nunca ha avanzado con unanimidades, eso es falso. Si uno repasa la historia, verá que no ha sido así, ha sido el impulso de unos pocos, lo que se ha llamado otras veces dos velocidades. Yo no digo que tenga que haber dos Europas, no, yo lo que sí creo que hay algunos países que pueden ejercer el liderazgo y otros no. Y España está llamada a ejercer un cierto liderazgo, lo está haciendo, pero tampoco nos vengamos arriba, quiero decir, perdóname, con todo el respeto y la valoración que me merece el papel de Pedro Sánchez. Bueno, para una vez que podemos venirnos arriba, sí, no, pero que España tiene un papel quiero decir que protagonista. todo lo que habéis dicho es cierto. Evidentemente Pedro Sánchez no solamente ha hecho y dicho todo lo que habéis dicho, sino que además ha sido un tipo valiente, cosa que hoy día se valora poco en la política, pero esto depende de muchas cosas. Hay que recordar, y en este caso también a favor de Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista, que a veces se nos olvida. Totalmente. A veces se nos olvida. Y eso explica cosas. Es el líder de la Internacional Socialista, es decir, de lo poco que queda del progreso en Europa. Déjame un momento, porque podemos escuchar a Pedro Sánchez. Unas preguntas y ya vamos a comenzar el Consejo, ¿no? Está entrando ahora en el Consejo. Bueno, yo creo que este Consejo, como he dicho también en España, en distintas comparecencias, ayer mismo con el presidente Zelensky, se celebra en un momento, yo diría que muy trascendental para Europa. Europa se basa en los principios de la multilateralidad, por tanto de las decisiones compartidas, no unilaterales, del derecho internacional, de la paz, del respeto a una coexistencia pacífica entre naciones y entre sociedades. Y eso es ahora mismo lo que se está poniendo en cuestión una vez más, en este caso, en la guerra de Irán. Una guerra que desde el Gobierno de España, y yo diría que desde el conjunto de la sociedad española, desde el primer minuto hemos condenado, que no apoyamos, que consideramos ilegal y que desgraciadamente, no solamente en términos de costes de vidas humanas, de desplazados y refugiados, sino también desde el punto de vista del bolsillo, del bienestar de nuestros conciudadanos, ya empezamos a sufrir. Y en ese sentido quiero trasladar a los ciudadanos que después, lógicamente, de este Consejo, donde vamos a hablar de las respuestas que podemos dar desde el punto de vista económico a los efectos de esta guerra ilegal en Irán, celebraremos el Consejo de Ministros extraordinario en el día de mañana. Compareceré también para explicar las medidas que serán proporcionales a los efectos de esta guerra y tendrán, como dije también ayer en el Congreso de los Diputados, dos líneas, dos pilares fundamentales. Uno, dar respuesta a los efectos coyunturales de esta guerra, ayudando a los sectores principalmente afectados, y en segundo lugar medidas estructurales que van a estar muy vinculadas, muy relacionadas con la transformación energética que España viene afrontando y desarrollando desde hace más de 7 años, desde que tengo el honor de ser presidente del Gobierno. Porque uno de los aspectos también que vamos a hablar, además de esta guerra de Irán, es cómo ganar competitividad en Europa. Y desgraciadamente hay familias políticas, hay gobiernos que están utilizando esta crisis, esta subida de los precios de la electricidad, para poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas. Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas
como consecuencia de tener ahora mismo un 60% de la electricidad proveniente de fuentes de generación renovables. Simplemente por ponerles un ejemplo, que sepan los ciudadanos, el pasado sábado, España tuvo un precio de la electricidad que fue de 14 euros el megavatio hora. 14 euros, quédense con esa cifra. En Italia, en Alemania y en Francia fue de más de 100 euros el megavatio hora. 14 euros frente a más de 100 euros el megavatio hora. Y eso no es por casualidad. Eso es porque ha habido una apuesta consistente por parte del Gobierno de España a lo largo de estos últimos 8 años que nos ha hecho estar hoy, a diferencia de hace 8 años, a la vanguardia del despliegue de las renovables, por tanto ganando autonomía estratégica y por tanto protegiendo a nuestras economías, a nuestros hogares, a nuestra industria, a nuestros trabajadores y empresas de shocks, como es este shock energético que trae como consecuencia la guerra de Estados Unidos y de Israel en Irán, y diría también en Oriente Medio, porque no me quiero olvidar ni de Gaza ni por supuesto tampoco de la situación en el Líbano. Por tanto, vamos a hablar también de cómo ganar competitividad en Europa. España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos. Nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos, pagando menos en el precio de la electricidad como consecuencia de esa implantación de las energías renovables. Vamos a contar con la presencia del secretario general de Naciones Unidas. Creo que es muy importante que el mensaje que se traslade por parte del Consejo Europeo vaya en la línea de reforzar el multilateralismo, de reforzar el sistema de Naciones Unidas y no de debilitarlo, ni con hechos como hacen otras administraciones de otros gobiernos de otras partes del mundo, ni tampoco con palabras, ni con discursos que no conectan ni comparte la inmensa mayoría de los europeos, desde luego no los españoles. Y finalmente, como saben, contaremos con la presencia por videoconferencia del presidente de Ucrania. Tendré que ir cerrando el abierto. Una frase, Nacho, que querías decir algo. Y tú una frase también, Aroca, que habéis levantado la mano los dos. Pero una frase. Bueno, pues que teniendo en cuenta cómo está Francia y Alemania, probablemente, efectivamente, sí es el momento de España. No, sí es verdad que Ursula von der Leyen tiene el respaldo de Pedro Sánchez, le acaba de decir que se vaya. Sí, como diría Baltasar Gracián, solamente hace falta escuchar el primer párrafo. En su defensa del multilateralismo y de las reglas, y después la defensa de las renovables, como hoy resalta el New York Times, en perjuicio de las nucleares, la señora Ursula von der Leyen ya debería estar cogiendo el portante. Cristina. Nada, que ojalá los representantes hoy de los estados en el Consejo sean capaces de vislumbrar y aprovechar la oportunidad que tenemos ante nosotros y la responsabilidad. Sí, el presidente del Gobierno en estas declaraciones a la entrada del Consejo Europeo. Lo escuchamos. Los principios y los valores que nos han traído hasta aquí, con décadas de paz, con décadas de prosperidad y con décadas de certidumbre para poder prosperar como países. Si hacemos eso desde Europa, yo estoy convencido de que podremos acabar con esta guerra pronto, podemos volver a sentar en la mesa aquellas partes que hoy están enfrentadas y encontrar soluciones pacíficas a conflictos que, por desgracia, no solamente están costando en vidas humanas, sino también en refugiados. En Irán hay más de 4 millones ya de personas que se han tenido que desplazar como consecuencia de esta guerra. En el Líbano, más de 800.000 personas. En el boletín de las 10 de la mañana haremos un resumen de lo que está comentando, lo que está diciendo ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la entrada de este crucial Consejo Europeo. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser podcast. Acaba de una vez, de un solo golpe. Es un mensaje para mí, esto acaba de una vez ya. Puede ser. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Voy a ir acabando el Abierto. Venga, para que daros paso a vosotros. Bueno, pues en este tsunami emocional que es el magazine vamos a poner frente a todos nuestros oyentes a Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, intérpretes de la ciencia y de la tecnología,
Por ejemplo, para comentar el premio Cozzarelli, concedido por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que sigue existiendo, a 4 científicos españoles por el trabajo en la llamada ciencia de frontera, que es tratar de explicar el misterio de la aparición de la vida en la Tierra. Es un trabajo que les ha llevado 33 años, que es lo que tarda Severino Donat en hacer un guión los miércoles del Rincón y la Esquina. Pero qué guión. ¿Qué guión? Pues un Cozzarelli. Vale. Lo que llamamos nosotros un Cozzarelli de toda la vida. ¿Qué guión? Eso, entre otras muchas cosas, ahora con Nuño y Jaime en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Usted no sabe ese personaje que no sabe que vas a entrevistar, no sabe quién es. Bueno, pues como estás muy viajero últimamente, sí, te vamos a hacer viajar otra vez. ¿Dónde voy? Sí, te verás con él en una cuenca minera de Asturias. Ay, mira, quedaré para comer con Aitana. Sí, puedes comer, pero antes tendrás que ponerte casco porque vas a bajar a una mina. Vale, no será la primera vez. Así que eso por ahí. Y después hablaba Sergio de emociones, ¿no? De enfrentamiento de emociones, algo así has dicho. Pues vale. el que va a sufrir Ocaña hoy. Con el yin y el yang, sí, el yin y el yang, porque va a tener que hablar de Torrente Presidente, la película de Santiago Segura, estrenada con todas las polémicas. Sí. Ya conocemos. Sabemos que a él le gustó la primera, a la sexta no sé cómo ha llegado. Y Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que se estrena mañana, en la película número 24 de Pedro, y también será... ¿No ha cortocircuitado después de esto? No sé, con estos dos extremos no sé cómo habrá terminado su cabeza. ¿Y qué más? Y vamos a cerrar con Ainhoa Aguirre-Goita, que está hoy en los estudios aquí con nosotros, Ratatouille, como la conocemos nosotros. ¿Sí? Ratatouille nos propone hablar de la cocina de soplete. Va a traer un soplete, es lo que yo sé. A mí me da mucho miedo que esto no acabe ardiendo. Ella dice que no es lo mismo tostar que quemar y va a tratar de explicarlo. Yo creo que si dices que no es lo mismo tostar que quemar, ya lo entiendes. Pero ella dice que quiere soplete. Tú no te acerques mucho. No, por yo si no acaso. pienso venir por aquí en ningún momento. Pero Prisa no va a hacer nada con esta mujer que cada vez trae fuegos a los estudios, sopletes. Pero por tema de seguridad, digo. No, hombre, este estudio es muy seguro y ella es muy segura. Dios mío. Hay la prevención de riesgos laborales. Sí, vamos a ver lo que pasa. Ahora se van a presentar aquí todo de gente de riesgos laborales y me van a cancelar la sección. Pues claro que sí, control. No hagas spoiler de las cosas. Mira lo que pasa con Torrente, presidente. Javier Aroca, Cristina Monge y Nacho Corredor, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.